cordial de la Real Liga Naval Española, que dentro del ciclo Grandes Batallas Navales les voy a hablar de la batalla de Midway, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de junio de 1942 en el Pacífico Central. El objetivo del Japón era apoderarse de este atolón, que curiosamente fue descubierto por el español Miguel Zaipaín a últimos del siglo XVIII y que recibió el nombre de Islas Patrocinio. Pero por avatares de la historia y por avatares de las circunstancias políticas no fue conocido por ese nombre y recibió el nombre de Midway, con el que se conoce hasta ahora. Hay muchos investigadores, tanto civiles como militares, que han estudiado esta batalla desde el punto de vista táctico, estratégico, desde el punto de vista de su contexto histórico, pero todos coinciden en que fue realmente un punto de inflexión en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un antes y un después. Entre los autores, quizá los que más nos llamen la atención, los más llamativos, son aquellos que de alguna manera intervinieron directa o indirectamente en la batalla. Y me refiero concretamente al caso del piloto naval Mitsuo Fuchida, que fue el piloto que lideró la primera oleada que atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y que a bordo del portaaviones Agaki fue sorprendido en Midway por los bombarderos en picado norteamericanos cuando estaba a punto de despegar con su avión, sufrió grandes quemaduras, fue evacuado a Japón y allí, en un libro que tiene un gran tono de amargura, no podía ser de otra manera, para un patriota como era Fuchida, escribió el libro que tituló Midway, la batalla que condenó al Japón. Otro libro también interesante de una persona que participó indirectamente, aunque fue su servicio determinante para la victoria de Midway, fue el de Edward Layton, que mandaba al grupo de criptografía que estaba en Pearl Harbor y que tenía a sus órdenes un subordinado muy eficaz, que se llama Richard Rochford, que escribió un libro sobre las vicisitudes, las anécdotas y también de las discrepancias, que en algún caso fueron graves, entre los servicios de información basados en Pearl Harbor y los servicios de información de Washington. Para comprender al Japón y tratar de comprender su mentalidad, tenemos que referirnos, digamos así, al código Bushido. Presento aquí la figura de un samurái, que es el que encarna mejor el camino del guerrero, cuyos preceptos principales eran la lealtad, el honor y no rendirse jamás ante el enemigo. Teniendo asumida de una manera muy profunda las Fuerzas Armadas este ideal, no nos sorprende los periodos de kamikaze, los periodos de ataques suicidas de la infantería japonesa en las Islas Salomón y en otras islas cuando la situación estaba perdida, y tampoco la actitud de autoinmolación de los comandantes de los buques, sobre todo de los portaaviones japoneses, en la batalla de Midway. Otro espíritu que impregnaba la moral de la marina japonesa era el espíritu de Tsushima. En 1905, el almirante Togo derrotó al almirante ruso Roncesvalles, que después de un viaje de varios meses desde el Báltico venía a apoyar al asedio japonés de Port Arthur, en Corea del Norte. Llegó tarde y Togo, en una maniobra de libro en el estrecho de Tsushima, le cruzó la T, de manera que concentró todos los fuegos de sus barcos sobre la larguísima línea de fila de Roncesvalles, que venía perpendicularmente contra él. Fue hundiendo uno a uno todos los barcos rusos, inclusive el buque insignia, haciendo prisionero a Roncesvalles. Como anécdota les contaré que cuando se produce el ataque de Pearl Harbor, que he mencionado antes, en el mástil del portaaviones Agaki, que era el buque insignia del almirante Nagumo, ondeaba la bandera de Togo, la misma bandera que enarboló en el acorazado Mikasa en esta batalla de Tsushima, y que, por cierto, este barco aún se conserva en el Japón. El
El Japón entre guerras atravesó una situación difícil. Me refiero al periodo comprendido entre el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se firma la Paz de Versalles, o la Paz de París, en 1919, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1921, el emperador, todavía no emperador, porque era el príncipe heredero Hirohito, visitó la Gran Bretaña invitado por Jorge V. Apenas hablaba inglés, era muy jovencillo y quedó sorprendido por el mundo occidental. Y años después, cuando fue coronado ya como emperador, puso todo su empeño en ayudar al desarrollo de las Fuerzas Armadas y hacer del Japón una auténtica potencia mundial. Socialmente, el Japón también experimentó un avance demográfico increíble. En 1919 tenía 50 millones de habitantes y en 1940 tenía ya 70. Industrialmente también creció de una manera también increíble. Desde 1919, que tenía unos 48 grandes centros industriales, pasó a 150 en 1940. Había un gran consorcio, digamos, una gran reunión de grandes empresas japonesas bajo el nombre del Zaibatsu, entre las cuales estaba la poderosísima Mitsubishi, la fabricante de aviones, que ejercían un poder fáctico, sobre todo a partir de los años 30, cuando sube al poder el partido político del Taisei, que era de tinte nacionalista radical y cuyo objetivo fue firmar el pacto tripartito con Mussolini y con Hitler para, de alguna manera, sustituir a las potencias europeas que habían colonizado Asia. Pretendía el Japón ser la potencia hegemónica de ese territorio. Pero el Japón tenía un gran hándicap, una gran desventaja, y es que a pesar de todo ese tejido industrial que había formado en ese periodo de entreguerras, le faltaban las materias primas necesarias para mantener en marcha todo ese tinglado industrial. Le faltaba la bauxita, es decir, algo esencial para el duraluminio del fuselaje de los aviones. Le faltaba la mena de hierro que traía del Manchukuo, como llamó a la Manchuria ocupada en 1931. Le faltaba el carbón, que también traía del Manchukuo, y sobre todo le faltaba el petróleo. Tenía dos yacimientos que apenas cubrían el 10% de las necesidades nacionales. Uno de ellos estaba en la isla de Formosa, que estaba bajo la soberanía del Japón desde el siglo XIX, y otro estaba en las islas Sajalín, al norte del estrecho de la Pérouse. Así que en sus planes expansionistas, el Japón tenía puestos los ojos en los yacimientos petrolíferos que pertenecían a las Indias Orientales holandesas, sobre todo a la isla de Tarakan, a unas pocas millas de distancia de la gran isla de Borneo, donde los holandeses habían descubierto en el siglo XIX grandes yacimientos de petróleo que a partir de los primeros años del siglo XX empezaron a explotar, construyendo torres de extracción y refinerías. Habían construido una pista de aterrizaje y aunque el petróleo era muy ligero y muy rico en azufre, había que mezclarlo con una arcilla bituminosa llamada la lutita, que lo hacía de esta manera útil para la combustión en las máquinas marinas. Cuando Japón ocupa la isla de Tarakan, al inicio de la guerra, los holandeses, que habían resistido, la guarnición era escasa, tuvieron tiempo de volar las torres de extracción y las refinerías, y el comandante japonés, furioso, mandó fusilarlos a todos. Comienza la extracción, una vez reparadas las averías, algún tiempo después, y llegó a producir bastante petróleo, pero con el consiguiente problema logístico de tener que transportar este crudo a otros lugares para hacer esa mezcla con la lutita de que les hablaba. Japón, una vez iniciada su expansión por las Indias Orientales,
y reunió un grupo de ingenieros y de trabajadores especialistas en petroquímica para poner en marcha estos yacimientos petrolíferos holandeses, con la mala suerte que el buque mercante que transportaba a todos estos especialistas fue torpeado por el submarino norteamericano Grenadier, hundiéndolo y pereciendo ahogados todos estos hombres. En 1922 se firmó el Tratado de Washington de desarme y se asigna a las potencias signatarias, a las grandes potencias, entre las cuales estaba Japón, para atribuir un máximo de tonelaje a los buques de guerra, acorazados, cruceros de batalla, cruceros pesados, etc. Y aunque Japón fue, como digo, signataria de este acuerdo, no quedó muy conforme con el tonelaje que se le había asignado. Nadie sospechaba en esos momentos, porque la aviación naval estaba muy poco desarrollada, que el portaaviones se iba a convertir en el capital ship, es decir, en el barco más importante de toda la flota, sustituyendo al acorazado. Hecha la ley, hecha la trampa. Muchos de los países, al devenir de los años, sobre todo a partir de los años 30, van a transformar estos buques que estaban previstos inicialmente como acorazados y cruceros de batalla, para transformarlos en portaaviones. Podemos decir que la primera parte de la guerra naval, de la Segunda Guerra Mundial, los portaaviones que intervienen, habían sido ideados inicialmente no como portaaviones. Los Estados Unidos, cuando entran en guerra, arrastran también detrás de sí grandes vicisitudes de tipo social y económico. Los Estados Unidos entran en guerra, no diría yo desarmados, pero sí con el problema de que el Congreso de ese país no autoriza el gasto suficiente para poner toda su maquinaria de guerra en condiciones de intervenir en una guerra. Es decir, estaban prácticamente, si no congelados, los fondos casi. Hoover, que es un hombre bastante optimista, tiene en cambio la desgracia de que durante su mandato, en el año 1929, se produce el crack del Wall Street, una caída espectacular de la bolsa, que por toda una serie de especulaciones en falso y en vacío dan al traste con la economía norteamericana de esa época. Poco tiempo después viene la Gran Depresión, lo que quiere decir que gran parte del tejido industrial de Estados Unidos queda paralizado. Es un momento muy difícil cuando Roosevelt llega al poder, sustituyendo a Hoover, crea los acuerdos de los New Deal, que hacen que se recupere la economía de Estados Unidos poco a poco, pero que al estallar el conflicto con Japón, el Japón va a estar en superioridad en cuanto a fuerzas navales, en cuanto a entrenamiento, sobre todo en lo que se refiere a los combates nocturnos. La expansión del Japón, una vez atacado Pearl Harbor, es increíble. Atacan Hong Kong, atacan Birmania, Malasia. A primeros del 42, el general Yamashita derrota al general inglés Percival en Singapur. Se produce una gran conmoción en Australia. Los australianos habían enviado 4 de sus mejores divisiones del ejército a ayudar a los británicos en el norte de África. Se encuentran prácticamente indefensos y ven cómo los japoneses van apoderándose poco a poco de las islas orientales holandesas, ya muy cerca a su país. También viene la batalla de Java, donde los japoneses hunden a una escuadra aliada, y en el mes de marzo de 1942 prácticamente han conseguido todos sus objetivos. Los Estados Unidos mantienen una escuadra en Pearl Harbor, de acorazados, y no sospechan, ni muchísimo menos, lo que se les va a venir encima. Los coge completamente desprevenidos. Kimmel es sustituido por Nimitz, el almirante, que se enfrenta a un gran problema de tipo táctico y logístico al que hacer frente. A partir de estos éxitos militares del Japón, tienen todavía una idea muchísimo más ambiciosa.
La idea es aumentar su influencia en el Pacífico y hacer un dogal de acero, metafóricamente hablando, Australia y Nueva Zelanda. Con lo cual, su intención es tomar Nueva Guinea, Papúa, tomar las Islas Salomón, tomar Nueva Caledonia con Umea, tomar las Islas Fiji y tomar las islas de Samoa. Para ello establecen tres planes. Es un auténtico desparrame por el Pacífico. Si vemos el mapa, el primero de los objetivos es, que llaman ellos el MAL, es la toma de las Islas Aleutianas. El segundo es MI, en el Pacífico Central, que es la toma del atolón de Midway. Y el tercero es MO, que es la toma de Port Moresby, al sur de Nueva Guinea, Papúa, con la intención de dominar el mar de Coral y estrechar ese cerco del que hablaba Australia. No hay que ser un experto en logística para echar un vistazo al mapa del Pacífico y darse cuenta de la inmensa servidumbre que un plan de esas proporciones, de esa extensión, tenía que asumir Japón. Podría quizá asumirla a corto plazo y, si se apura mucho, a medio plazo, pero sin materias primas con las que sustentar toda esa maquinaria de guerra, iba a ser muy difícil. Y eso lo dice también Churchill en sus memorias, diciendo que quizá ahí el Japón pecó de soberbia, pensando que podía hacerlo. Los primeros días del mes de mayo, el 7 y el 8 de mayo, se va a producir lo que se llamará la batalla del Mar del Coral. Nimitz, que estaba en ese momento en Pearl Harbor, asumiendo el mando de la flota del Pacífico, tiene un gran problema. Y es que para hacer frente a esa fuerza irrefrenable del Japón, no dispone más que de dos portaaviones operativos, que son el Lexington y el Yorktown, porque los otros dos portaaviones de los que disponía, que era el Horner y el Enterprise, por una decisión política del presidente Roosevelt, han sido enviados para bombardear Japón en una operación que no va a tener casi ninguna repercusión de tipo militar, pero que la va a utilizar Roosevelt para levantar un poco la moral de la población americana, de su opinión pública, que estaba verdaderamente estupefacta ante el avance de los japoneses en el Pacífico. Nimitz sabe que el punto flaco del Japón en el Pacífico es precisamente la logística. Envía los submarinos de que puede disponer, los de la clase Gato y los de la clase Balao, a convertirse en verdaderos depredadores de las líneas de comunicación japonesas, en un goteo constante que desde luego va a influir muchísimo en el curso de la guerra. Cuando recibe de los servicios de información de Pearl Harbor que los japoneses van a atacar por Moresby, envía sus dos portaaviones al mando del almirante Fletcher, el Lexington y el Yorktown, para hacer frente a esta situación. Los japoneses, para la operación de la toma de Moresby, para apoyar a los convoyes de transporte de tropas, destacan desde la base naval de Truk, en las Carolinas, dos grandes portaaviones, el Tsukaku y el Sukaku, que van a apoyar esta operación. Al mismo tiempo, los transportes de tropas japoneses tienen otro pequeño portaaviones de escolta, el Soho, que también les apoyará. Empieza la operación con un ataque a la isla de Tulagi para hacer allí una base de hidroaviones de reconocimiento, y todos los buques japoneses de la flota principal se dirigen a toda máquina hacia Port Moresby. Fletcher, que en aquellos momentos sabe que se va a producir ese ataque, intenta contrarrestar el ataque de Tulagi con escaso éxito, y el día 7 de mayo, un aviador de reconocimiento que ha mandado para localizar los buques japoneses le comunica erróneamente que ha descubierto la formación principal naval japonesa y le da las coordenadas. Sin dudarlo, Fletcher manda unas oleadas de aviones desde sus dos portaaviones para atacar a los japoneses, y cuando está ya en vuelo recibe otro comunicado del mismo avión de reconocimiento diciendo que no es el hueso de la flota,
que se trata de buques de transporte y acompañados del pequeño portaaviones Ojo. Fletcher duda un momento si hacer volver a sus aviones al portaaviones para tener una defensa cuando aparezcan los verdaderos grandes portaaviones japoneses, pero decide no dar contraorden para no dar confusión y se ataca a estos transportes de tropas, consiguiendo los aviones americanos hundir el Soho. Cuando el aviador de reconocimiento toma la pista del portaaviones Yorktown, la reprimenda que le echa Fletcher a este piloto es antológica. Le dice que por esa información errónea pudieron haber sido derrotados. Es como lanzar un puñetazo en el vacío, aunque consiguieron hundir ese pequeño portaaviones. El día 7 de mayo, el almirante Fletcher envía al almirante Grace, que es australiano, a interponerse en el estrecho de Hamad entre las Islas Lusíadas y la isla de Nueva Guinea, Papúa, para interceptar a los buques, a los portaaviones japoneses. Este almirante australiano recibió un ataque de aviones procedentes de Rabaul, en Nueva Bretaña, muy cerca de Nueva Guinea, Papúa, sin consecuencias. Y él dirá irónicamente que menos mal que estos aviadores de los aviones torpederos japoneses no eran los mismos que hundieron el Príncipe Wells y el Repulse unos días después del ataque de Pearl Harbor, en aguas próximas a Singapur. En la noche del 7 de mayo, ambas formaciones, tanto la japonesa como la norteamericana, ya saben dónde están cada uno, y le separan aproximadamente unas 70 millas. Cae la noche y dudan los dos si van a hacer un ataque nocturno. Hay que decir que los americanos tenían muy poca experiencia todavía en la aviación nocturna procedente de portaaviones y no lo hacen. Tampoco lo hacen los japoneses, que ahí yo creo que perdieron una gran oportunidad. Es uno de los errores militares que el escritor Kenneth Mackenzie, en su libro Errores Militares, que tiene este título, precisamente destaca. En la amanecida del día 8, por fin, las dos formaciones se lanzan mutuamente a oleadas de aviones, consiguiendo los japoneses hundir el portaaviones Lexington y averiar gravemente al Yorktown, mientras que los aviones norteamericanos averían también con gravedad, pero sin hundirlo, el Shokaku, que queda inutilizado en su pista de vuelo. Muchos de sus aviones no pueden tomarla y caen al mar, y otros tienen que tomar la cubierta de vuelo del Shokaku. Después de este encuentro, Fletcher abandona el escenario de batalla en el maltrecho Yorktown, escapando como puede hacia Pearl Harbor. Los japoneses no lo persiguen y aunque tácticamente es una victoria japonesa, estratégicamente lo es americana, porque han conseguido con este ataque y el sacrificio de Lexington frenar la cometida por Moresby. Aquí tengo que destacar un elemento muy importante en los encuentros que va a haber y los que en el futuro, ¿no?, en el Pacífico, y sobre todo en lo relativo a la batalla de Midway, que se va a llevar a cabo un mes después, a primeros de junio del 42. Y es el servicio de criptografía que antes he mencionado. Uno de los artífices de descifrado de los mensajes japoneses es el oficial naval Richard Rochford, que es un personaje verdaderamente atípico. No se ducha nunca, trabaja 14 y 15 horas diarias, va en bata y en pantuflas, está totalmente obsesionado, es un genio, es una persona que, aunque no logran descifrar más que el 30% aproximadamente de los textos japoneses, por deducción y por comparaciones de otros mensajes anteriores, logran de una manera bastante precisa saber en qué fechas y en qué días se van a producir los ataques. Hay unos comunicados que se repiten mucho del Japón que se llaman los AF. Los japoneses hacen mención al punto de AF como el objetivo militar próximo. Los Estados Unidos no saben qué es AF y se le ocurre al servicio de criptografía
mandar un mensaje fácil de descifrar diciendo que la isla de Midway tiene problemas con la planta potabilizadora. Los japoneses caen en la trampa y entonces mandan mensajes a las tropas que van a invadir Midway que procuren tener elementos para potabilizar el agua, ya que AF no tiene la planta útil. De esta manera ya saben los norteamericanos que el ataque va a ser en Midway. Los japoneses, a las órdenes Yamamoto, van divididos en dos grandes formaciones, una de ellas al mando de Nagumo, que es la que lleva los 4 principales portaaviones, que son el Agaki, el Kaga, el Iryu y el Soryu, donde va también el contraalmirante Yamaguchi, mientras que Yamamoto se va a mantener a muchísimas millas separado, lo cual va a ser otro error táctico importante. Yamamoto ha dispuesto, como no sabe dónde están los portaaviones norteamericanos, ha dispuesto que un avión de reconocimiento, un hidroavión, reposte en el atolón de Frigate French, que son unos pequeños islotes descubiertos por la Pérouse, el francés, en el siglo XVIII, y que allí un submarino cisterna le aprovisione para que pueda volar hasta Pearl Harbor y ver si están ahí los portaaviones americanos. Cuando el submarino cisterna llega a ese islote, ve por el periscopio la presencia de un destructor americano y manda un radio diciendo que no se puede hacer el aprovisionamiento. Se podía haber hecho en otra isla, si hubieran tenido un poco más de decisión, pero no se hace. Este es otro gran error. Otro de los puntos o de los dispositivos de reconocimiento que ordena Yamamoto es hacer una barrera de submarinos para que, bastante separados unos de otros, para que detecten el paso de posibles portaaviones procedentes de Pearl Harbor. Pero cuando se monta este dispositivo, los portaaviones americanos ya han pasado. Por otra parte, los americanos de Midway, la base aérea que está en Midway, ha hecho también una barrera de reconocimiento de submarinos y también aérea a cargo de los hidroaviones Catalina, que detectan la presencia japonesa y que efectúan varios ataques contra las formaciones niponas, con escaso éxito. Incluso a los Catalina, que no están diseñados para ello, se les aprovisiona con torpedos y consiguen averiar un gran petrolero. En este momento, Nagumo, que no sabe dónde están los portaaviones norteamericanos, pero decide mandar una primera oleada contra Midway, y así lo hace. De sus portaaviones salen varias oleadas de aviones, algunos de ellos los Kate, de tren fijo, que llevan bombas de 850 kilos, con la misión de destrozar las pistas de aterrizaje de Midway. Tomonaga, que es el almirante naval que va a su cargo, se empeña concienzudamente en este cometido, pero la resistencia norteamericana, tanto antiaérea como de aviones de caza, es tremenda. Muchos de los aviones de Tomonaga son derribados y no puede destrozar las pistas como quería. Hay que tener en cuenta una cuestión. El terreno, la tierra de Midway, es coralina y volcánica, es decir, por muy fuertes que sean las bombas, los cráteres no son profundos. Basta con rellenarlos de tierra, basta con apisonarlos y poner por encima esas famosas láminas metálicas perforadas que utilizaron después los americanos en las playas de Normandía y también para los pequeños aeródromos que van improvisando en la campaña de Normandía y que facilitan la rodadura de los aviones sobre la tierra compactada. Esto seguramente lo hicieron en Midway y Tomonaga es consciente de ello. Cuando recibe el aviso de Tomonaga Namuno, manda inmediatamente preparar los aviones para una segunda oleada. Como los aviones que disponen en ese momento en sus portaaviones son aviones armados con torpedos para prevenir un posible ataque de los portaaviones norteamericanos, mandan sustituir estos torpedos por bombas para volver otra vez, digámoslo así, a machacar la pista de aterrizaje de Midway. Cuando está en esta operación, que dura aproximadamente unos 45 minutos, recibe un aviso de uno de sus aviones de reconocimiento que hay buques norteamericanos en las proximidades, bueno, en las relativas proximidades.
Alguno de ellos puede ser quizá un portaaviones. No es muy determinante el mensaje, con lo cual dudan a menudo si mandar aviones hacia el punto que le ha indicado el avión de reconocimiento o, por el contrario, esperar la vuelta de los aviones de la primera oleada a sus aviones. El recibir aviones que vienen de una misión a bordo de los portaaviones es una misión compleja. Los portaaviones tienen que aprobarse al viento para recibir estos aviones, con lo cual quedan muy vulnerables porque deben de seguir un rumbo fijo. En fin, digo que son vulnerables para los submarinos americanos que estuvieran en ese momento al acecho. Las formaciones vienen dislocadas, vienen separadas, vienen con bajas y con averías, y hay que organizar la toma de estos aviones. Es decir, hay un tiempo que Namuno, entre el cambio de los torpedos por bombas y el esperar la llegada de la primera oleada al mando de Tomonaga, está prácticamente indefenso. Por fin recibe los aviones que vienen de atacar Midway y todos estos aviones empiezan a repostar. Recibe otro aviso de otro avión de reconocimiento japonés que había salido con media hora de retraso, de que efectivamente parece haber algún portaaviones en la formación americana. Vuelve otra vez a intentar cambiar las bombas por torpedos, y es ese momento en el que el almirante Fletcher, que se da cuenta de la vulnerabilidad, aunque no se ven, que tienen los japoneses, manda 2 oleadas de aviones torpederos de sus portaaviones, que son el Horner, y son el Enterprise y el Yorktown, y en vuelo rasante se acercan a todo lo que pueden, a toda la velocidad que pueden, para lanzar sus torpedos. Naturalmente los portaaviones japoneses empiezan a hacer guiñadas, empiezan a navegar en círculo. Sus aviones de caza cero vuelan muy bajo y van abatiendo uno a uno todos los aviones torpederos americanos, excepto uno. Pero esto significa que los portaaviones no pueden aprobar al viento para lanzar sus aviones, y al mismo tiempo hay una gran confusión en sus cubiertas. Está atestada de aviones, están llenos de combustible sus depósitos, hay un auténtico ida y venida de bombas y torpedos, tanto en la cubierta como en los grandes hangares de los portaaviones, y es un momento muy, muy delicado para el almirante Nagumo. Otras oleadas de aviones en picado que salen del Enterprise, al mando de Clarence McCliskey, que es un oficial naval muy experto, lleva estos aviones con retraso con respecto a las oleadas de aviones torpederos, y se pierde. Se pierde porque no acierta exactamente a saber dónde están los portaaviones japoneses. Hay mucha nubosidad, hay pocos claros de nubes, y hasta que finalmente en un claro ve la estela de un destructor japonés que ha ido a neutralizar un submarino americano que no consigue hacerlo, y se incorpora a la flota nipona. Sigue esta estela y finalmente le toca la lotería. En un claro de nubes ve 3 portaaviones japoneses. Cuando el comandante americano con sus aviones descubre en el claro de nubes la presencia de los 3 portaaviones japoneses, no lo duda. Divide sus aviones en 2 grupos y se lanzan de una manera certera contra estos 3 portaaviones, que son el Akagi, el Kaga y el Soryu. De una manera verdaderamente eficaz, las bombas de estos aviones caen en las cubiertas de estos barcos y en 10 minutos están en llamas. Una gran ola de fuego entra en el Akagi por el hangar donde están todavía almacenados los torpedos y empiezan a estallar. El buque empieza a hundirse y el propio Nagumo, el almirante, junto con su Estado Mayor, es evacuado con dificultad por un cabo a una de las lanchas de uno de los destructores de escolta que se ha abarroado. El buque empieza a hundirse ya sin remedio. El Kaga, el comandante, ha muerto en el ataque. Empieza el barco a hundirse también. Un submarino lanza un torpedo para rematar al Kaga, que ya está en malas condiciones. El torpedo no estalla. Hay que decir que en la primera parte de esta campaña del Pacífico, muchos de los torpedos lanzados por los americanos tienen defectos. El torpedo, como he dicho, no estalla, sube a superficie y paradójicamente va a servir de salvavidas
a algunos marineros que se han tenido que lanzar al agua. En el otro barco, en el Soryu, ya también gravemente herido y hundiéndose, su comandante manda a formar a la tripulación, cantan el himno del Japón, ordena evacuar el buque y les comunica que él se queda a bordo cumpliendo con la norma del Bushido. El portaaviones que queda intacto, que navegaba bastante más separado, que es el Iryu, donde va el contraalmirante Yamaguchi, le da tiempo a lanzar una oleada de aviones contra el Yorktown, al que avería gravemente, y lanza una segunda oleada que vuelve a cebarse en el Yorktown, pero confundiéndole con otro portaaviones, cree que es otro portaaviones. El Enterprise, entre tanto, lanza sus aviones sobre el Iryu y también lo acaba hundiendo. Antes de hundirse, Yamaguchi, con el comandante del buque, también cumpliendo el precepto samurái, se hunde con su barco. Cuando Yamamoto se entera del desastre, se entera de que ha perdido sus 4 portaaviones principales, ordena al almirante Kondo que en la noche del 4 al 5 de junio, ataque con todas sus fuerzas de superficie a Midway. A Kondo no le da tiempo a reunir sus barcos, que están muy dispersos en maniobras evasivas, y no puede efectuar el ataque. El día 5 tiene también la desgracia Japón de que sus 2 cruceros pesados, el Mikuma y el Mogamo, colisionan entre sí, dando unas guiñadas para evitar unos torpedos de un submarino americano, quedando gravemente averiado el Mikuma. El otro crucero puede a toda máquina escapar del desaguisado, pero aviones del Enterprise acaban rematando al Mikuma. Además, con un curioso ataque de un aviador americano que se lanza en un ataque kamikaze, un kamikaze americano, contra el Mikuma. Al darse cuenta de esto, Yamamoto renuncia y sabe que está perdido, que ha perdido la batalla, y se retira. El Yorktown, gravemente averiado, americano, intentan por todos los medios mantenerlo a flote. Su comandante, Buckmaster, que había abandonado el barco, sube con una pequeña dotación, intentan apagar los fuegos, se ahorla al barco un destructor, el Hammond, para darle energía con sus generadores. También se le ahorla un barco aljibe para dar agua a sus calderas, pero un torpedo de un submarino japonés, que además eran unos torpedos de una potencia extraordinaria, parten 2 al destructor norteamericano y ya remata al Yorktown, que tiene que ser finalmente abandonado. El mando de esta última parte de la batalla de Midway lo toma el almirante Spencer, que ha sustituido por voluntad propia a Fletcher, cuando éste tiene que abandonar el Yorktown. Es una gran victoria norteamericana, es una victoria que, como digo, es un antes y un después. No va a significar el fin de la guerra, hay grandes encuentros todavía, incluso una gran victoria japonesa en la batalla de Sabo, en una de las batallas de Guadalcanal, donde los japoneses logran hundir 4 grandes cruceros pesados, aliados, australianos y americanos, pero sí va a significar ya el principio del fin. La guerra va a durar varios años, hasta que el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, fondeado en la bahía de Tokio, se firme la rendición incondicional del Japón ante los Estados Unidos. Hay que decir que se va a hacer un proceso parecido al de Nuremberg contra altos mandos militares del Japón, entre ellos el general Toho, que intenta suicidarse, pero naturalmente no hay ningún criminal de guerra de Estados Unidos. El general de aviación LeMay, que manda en la última fase de la guerra a arrasar con sus B-29 el Japón con unas oleadas continuas de bombas donde mueren decenas de hombres, mujeres y niños indefensos, no será condenado naturalmente como criminal de guerra porque pertenecía al bando vencedor. Los Estados Unidos, a partir de Midway, y gracias también a la firmada meses antes la ley de préstamo y arriendo con Inglaterra, en el Tratado del Atlántico Norte, inician una auténtica fabricación en serie de buques, de reconversión de su industria civil,
Hay nuevas técnicas, ya no hay remaches, se sueltan las planchas y los barcos, si me permiten la expresión, salen como churros. Es decir, la potencia naval americana va a crecer de una manera desorbitada y además no tienen problemas logísticos, puesto que tienen tienen el petróleo californiano a su disposición. Metafóricamente hablando, puedo decirles que en la batalla de Pearl Harbor, el gran gigante, el gigante dormido que decía Yamamoto, estaba dormido. En la batalla del Cobal empezó a despertar y en la batalla de Midway ya estaba totalmente despierto. Muchas gracias por su atención.